El anime comienza hace 2500 años en el Himalaya, donde un hombre queda atrapado en una ventisca helada. En poco tiempo los animales en el lugar le traen alimentos y un conejo le trae un poco de madera para que encienda un fuego. Una vez lo hace, el conejo salta a las llamas sin dudarlo, por lo que el hombre entra en pánico e intenta salvarlo. Cuando se da cuenta de que eso no es posible, entre lágrimas levanta el cuerpo quemado del conejo y lo levanta en el aire mientras llora su muerte junto a los otros animales. Esta historia se ha transmitido como la experiencia de Macaulay Gosala, el maestro de Asita. Se cuenta que Macaulay Gosala se sorprendió por una situación excepcional y así comprendió el ciclo de causa y efecto del mundo. En la actualidad, Macaulay habla con Naradatta, uno de sus discípulos, diciendo que siente un gran poder en el sur, por lo que tendrá que bajar la montaña y dirigirse al sur a encontrarse a alguien extraño. Naradatta acepta sus órdenes y le pregunta quién es esa persona, a lo que Macaulay responde que es alguien que podría ser el futuro rey del mundo. En otra escena, un grupo de hombres sale al bosque a cazar, pero el rey, llamado Sudhodana, se extraña cuando un venado camina directamente hacia él. En poco tiempo se da cuenta de que los animales del bosque intentan decirle algo. Poco después el rey recibe información acerca de la reina y de inmediato vuelve a su palacio para ver a su esposa Maya. Una vez se reúnen, él le pregunta si lo que escuchó es cierto y Maya lo confirma, explicando que soñó que un glorioso elefante blanco con 6 colmillos entraba en su cuerpo. Hodana admite que es un sueño extraordinario y le cuenta que incluso los animales del bosque actuaban como si también estuvieran esperando algo. Todos los humanos y el resto de seres vivos también lo están celebrando y la temporada del monzón se acerca. Sin embargo, los ríos no muestran señales de sequía, por lo que Maya comenta que tal vez fueron bendecidos con una gran vida. Sudhodana concuerda, diciendo que este futuro niño seguro traerá algo bueno a este mundo, un gran regalo, ilimitado como el cielo. Aquí se cuenta que en el pasado, al pie del Himalaya, junto al río Indo, vivía una raza conocida como los arios. Ellos han conquistado a los nativos indios en el sur y en el este, y se refieren a sí mismos como reyes. Muchos países han ardido a su paso, lo que llevó a los arios a convertirse en el gran imperio de Kosala, que avanza hacia el fértil país de Shakya. En Shakya vemos a un niño llamado Chapra, quien tiene el trabajo de transportar unas telas de gran valor. En el camino tropieza con un hombre que se enoja por su torpeza e intenta quitarle las telas como recompensa. Chapra no duda en correr y se las arregla para perderlo de vista luego de adentrarse a un estrecho callejón. Sin embargo, para su mala suerte, un ágil niño incluso más pequeño que él salta sobre él y se lleva las telas, saltando entre los edificios para que no pueda seguirlo. El hombre que le encargó ese trabajo a Chapra no tiene piedad con su castigo, diciendo que esas telas tenían el valor de 5 o 6 esclavos. La madre de Chapra rápidamente interviene para detener la tortura y pide que la dejen tomar su lugar. El hombre rechaza la oferta, aclarando que su cuerpo es valioso, por lo que si la dañan bajará su precio. Aún así decide darle una oportunidad y le dice a Chapra que si no logra traerle esas telas en 3 días, venderá a su madre. Chapra no quiere ser separado de su madre, así que promete traerle esas telas y se dirige a la ciudad para robarlas de una comerciante a plena luz del día. Este plan tan poco elaborado claramente no sale bien, por lo que en poco tiempo lo atrapan y lo golpean hasta que pierde el conocimiento. Chapra termina golpeado y con las manos vacías al final del día, pero al caminar por un callejón, el niño que le robó las telas se burla de él. Al chasquear sus dedos, Chapra es completamente rodeado, así que intenta defenderse lanzando piedras. Sin embargo, la gran diferencia en número juega en su contra, así que termina recibiendo otra paliza que lo deja inconsciente. Al despertar, nota que está en una casa en ruinas y para su sorpresa, la hermana del niño trata sus heridas y le ofrece medicina hecha con hierbas. El niño se presenta como Tata y se disculpa con Chapra diciendo que ella vendió las telas que quería que le devolviera. La hermana de Tata aclara que desde su punto de vista, tienen derecho a robar para poder sobrevivir y él estaba completamente distraído, así que es culpa suya. Chapra se enfurece, pero su expresión se vuelve triste cuando les explica que si no devuelve las telas venderán a su madre y no podrá volver a verla. Al escuchar eso, Tata toma una decisión y le dice que ayudará a su madre. Cuando el comerciante que amenazó a Chapra lleva a su madre y a un grupo de esclavos al mercado para venderlos, Tata decide actuar y le pide a Chapra que se mantenga oculto. En poco tiempo, un enorme peligroso tigre ataca a los hombres del comerciante, haciendo que todos huyan del terror. La madre de Chapra tropieza, pero el tigre la protege en vez de atacarla para después irse sin hacerle nada. Chapra rápidamente se acerca a su madre y el espíritu dentro del tigre vuelve al cuerpo durmiente de Tata.
quien despierta y es bien recibido por los animales del bosque. Casualmente, Naradatta pudo ser testigo de todo lo que pasó durante su búsqueda y eso lo lleva a preguntarse si Tata es la persona de la que su maestro le habló. Justo en ese momento el ejército de Kosala se moviliza y Tata menciona que pretenden atacar la ciudad de Kapilavastu. Es la capital del reino de Shakya y Kosala pretende conquistar ese fértil país. Tata entra en pánico al ver la ruta que el ejército ha tomado, pues si siguen por ese camino atravesarán el poblado donde vive y su familia sigue ahí. Sin dudarlo, Tata corre para intentar advertirles, pero por desgracia el ejército de Kosala llega antes y arrasa con todo el poblado, tomando la vida de las personas sin piedad. Todo esto ocurre de una forma muy rápida, y una vez el ejército deja el lugar atrás, Tata ve los cuerpos sin vida de su madre y su hermana, por lo que entre lágrimas jura vengarse. Chapra sin duda le promete ayudarlo, haciéndole saber que no está solo. Esa noche el ejército de Kosala descansa y celebra luego de tanta matanza, mientras que Chapra y Tata los observan desde la distancia preguntándose cómo se acercarán. Tata le cuenta su plan a Chapra, quien pronto lo acompaña al establo donde están los caballos del enemigo. Una vez ahí, Tata usa su poder para transferir su espíritu al cuerpo de uno de los caballos. Chapra cubre su rostro y se sube al caballo, por lo que Tata no pierde el tiempo y corre directamente hacia el líder del ejército de Kosala. Desgraciadamente, en el momento más crucial, Chapra falla al intentar atacarlo con unas flechas, y eso los pone en una posición muy peligrosa. El ejército los rodea, pero ahí es cuando los invade una plaga de langostas que arrasa con todo. Chapra le pide a Tata que siga al líder antes de que escape, y en poco tiempo el líder cae a un río con su caballo, por lo que pide auxilio de forma desesperada. Un grupo de cocodrilos lo rodea dejándolo sin escapatoria, por lo que Chapra no duda en saltar para acabar con el enemigo de Tata. Sin embargo, antes de que pueda hacer algo, logra ver una visión de todo lo que ha vivido, lo que hace preguntarse qué es lo que quiere realmente. El deseo de no querer ser un esclavo y ser torturado hasta la muerte lo hace tomar una decisión de último momento. Por eso decide apuntar sus armas a los cocodrilos y salvar al líder del ejército de Kosala. Al salir del agua se disculpa con Tata y explica que quiere usar al líder, pues él es la oportunidad de vivir una vida digna. Tata claramente no está feliz con su decisión, pero Chapra le dice que quiere ir a Kosala y usar el ejército que dirige este hombre, convirtiéndose en un gran soldado. Tal como están, solo pueden vivir en la pobreza, así que quiere que las cosas cambien. Poco después, Suddhodana es informado que el ejército de Kosala se ha retirado debido a una plaga de langostas que destruyó la comida enemiga. El general del ejército de Kosala también se ha retirado, lo cual son grandes noticias para el reino. Todos celebran este resultado, así que el rey decide ir a ver a su esposa, diciendo que la guerra pudo evitarse gracias a ese niño en su vientre. De esa forma, su camino a casa será seguro y podrá regresar para el parto. Mientras ellos celebran, Chapra y Tata llevan el cuerpo de Budai, el general del ejército de Kosala. Una vez llegan a la base del ejército enemigo, Chapra le pide a Tata que regrese y se lo cuente a su madre, pues algún día volverá por ella. Los soldados del ejército de Kosala se alegran al ver al general y rápidamente lo llevan al campamento para tratar sus heridas. Al recuperar el conocimiento, Budai reconoce a Chapra como su salvador, y a pesar de estar en muy malas condiciones, le ofrece una recompensa por lo que hizo. Por otro lado, la reina es transportada a su casa por el río Rohini, pero a mitad de camino sus contracciones empeoran, así que deciden pasar la noche junto al río. En medio de la oscura noche, una luz cálida de repente los ilumina como si el bosque estuviera vivo. El gran árbol brilla con su luz dorada y ahí es cuando escuchan el llanto del príncipe que ha nacido, haciéndoles saber que la reina ha dado a luz. Todos los animales del bosque se acercan al lugar en pocos segundos y Maya le dice a su bebé que el mundo entero le da sus bendiciones, por lo que es un niño extraordinario. Al ver el débil estado de la reina, deciden volver a la ciudad lo antes posible, por lo que el rey logra conocer a su hijo. Maya le dice que ha pensado en un nombre y ha decidido llamarlo Siddhartha, que significa aquel que alcanza su meta. A pesar de su débil estado, antes de morir, Maya le asegura que este niño se convertirá en alguien extraordinario, con un gran alma y poderosa fe. En poco tiempo, Makali decide visitar el palacio para darle su bendición a Siddhartha como el venerable Asita. Tan pronto como ve al bebé, Makali se sorprende y menciona el hecho de que una de sus manos está apuntando al cielo y la otra está apuntando al suelo. Eso le dice que posiblemente está ante el más venerado en la tierra y en el cielo, y que este niño se convertirá en el rey del mundo, pero él no podrá presenciarlo. 10 años después, Siddhartha es venerado como joven príncipe que es, pero él no luce interesado en lo absoluto. Luego de escapar a las afueras del palacio, el ministro Gotani lo encuentra después de haberlo buscado sin descanso. Siddhartha toma la oportunidad de hablar con él, mencionando la vez que él le contó que hay 4 tipos de personas en el mundo. Gotani reafirma sus palabras explicando que los brahmanes están en lo más alto, pues
llevan a cabo en sus vidas importantes ceremonias. La prosperidad del país también depende de las oraciones de los brahmanes, así que el príncipe y el rey también deben escucharlos. Bajo los brahmanes están los guerreros kshatriyas y los nobles, y Siddhartha es el más grande de ellos. Siddhartha intenta irse antes de escuchar el resto de la explicación, pero Gotani le advierte que el rey lo está esperando. Ignorando esa información, Siddhartha le pregunta qué está por debajo de los kshatriyas. Gotani le responde que están en el pueblo los mercaderes, quienes son los vaishyas. Por último, la clase más baja son los shudras, que son esclavos, trabajadores y similares. Siddhartha se detiene por un momento y le pregunta por qué los esclavos son la casta más baja. Sin responder a su pregunta, Gotani lo lleva frente a su padre, quien le presenta al nuevo general, el famoso arquero Vandaka. Se cuenta que en esa misma época, Kosala conquistó los países circundantes gradualmente, y no sufrieron complicación alguna. Chapra es ahora reconocido por Kosala como el reemplazo del general Budai, que es justo a donde quería llegar. Mientras tanto, Siddhartha asiste a clases junto a otros niños, donde les enseñan que deben crecer rápido y convertirse en grandes guerreros para derrotar a Kosala. Siddhartha le pregunta a su maestro qué es lo que ocurre con los que mueren, pero este se niega a entrar en debates con un niño. Dos de sus amigos deciden ignorar la clase y arrastran a Siddhartha con ellos para ir a jugar. Los tres se adentran en el bosque sin que nadie los vea, y esta es la primera vez que Siddhartha sale del palacio. Al ver un conejo, sus amigos rápidamente intentan cazarlo, pero Siddhartha los detiene antes de que puedan herir al animal. Por supuesto, los niños no logran entenderlo y corren tras el conejo para poder atraparlo. Siddhartha se queda solo sin poder entender por qué quieren dañar a seres vivos. Luego de vagar solo por el bosque, una puerta dorada se abre frente a él, permitiéndole ver un gran árbol donde lo espera el maestro Asita, quien toca una canción muy tranquila. Por un momento Siddhartha se pregunta si está soñando, pero reacciona cuando escucha a uno de sus amigos pidiendo auxilio. Rápidamente él y su amigo intentan salvar al que se está hundiendo en arenas movedizas, pero lamentablemente la rama que usan termina rompiéndose. Sin que puedan hacer nada, el niño se hunde por completo y en poco tiempo pierde la vida en ese mismo lugar. Siddhartha llora la muerte de su amigo y es consolado por su madrastra, Prayapati, quien lo lleva de vuelta al palacio. A pesar de lo que pasó, como Siddhartha ya tiene 10 años, su padre decide que ya es tiempo de que comience su entrenamiento de artes marciales. Por eso un día le informa a su hijo que Vandaka le enseñará artes marciales a partir de ahora. Por supuesto, a Siddhartha no le agrada la idea en absoluto, pero no tiene opción alguna. Vandaka no se contiene con él durante sus entrenamientos y lo obliga a aprender a defenderse y a cazar, diciendo que un rey necesita ser fuerte, no amable. 5 años después, Chapra empieza a ganarse un nombre en todo Kosala, y Budai incluso lo considera un hijo. Luego de que gana un combate, Budai le informa que si gana el siguiente, el trofeo real de Kosala será suyo, y conseguirá el título de héroe. Chapra no quiere decepcionarlo, así que el día del combate final se enfrenta al hijo de Undabuda, el gran Vindika. La pelea es bastante reñida y Chapra recibe una fuerte paliza, pero a pesar de la gran diferencia de tamaño y todos los objetos que le dan, no se rinde en ningún momento. Por lo tanto, en poco tiempo logra ganar el combate recibiendo el título de héroe y el trofeo real como el mayor guerrero de Kosala. Gracias a esto, finalmente cumple su objetivo de entrar en la clase de la nobleza, dejando de ser un esclavo, por lo que planea buscar a su madre. Por ahora, todos creen que él es el hijo de la hermana fallecida de Budai, y solo de esa forma es aceptado. Sin embargo, Budai le advierte que si su pasado como Shudra se revela, los dos estarán acabados, así que debe mantenerlo en secreto. Por otro lado, Siddhartha ahora es más fuerte que antes y puede incluso darle una buena pelea a Vandaka durante el entrenamiento. A pesar de que ahora es más fuerte luego de 5 años de entrenamiento, es claro que aún no le agrada la idea de pelear y herir a otros. Al final del día huye del palacio en caballo, perdiendo de vista a los guardias hasta que se encuentran con una pareja llorando la pérdida de su bebé. Siddhartha se acerca a la escena solo para ver que han tirado al bebé al fuego, diciendo que era su destino por haber nacido en este lugar. En poco tiempo los ancianos del lugar le ruegan por ayuda, explicando que los abandonaron en este lugar tras enfermar, y nadie los salvará aunque mueran. Siddhartha no puede soportar la escena, así que decide darles todo lo que tiene, tirando sus prendas de oro al suelo. Todos los ancianos se pelean por quedarse con las piezas, pero un grupo de bandidos los quitan del camino, exclamando que esas prendas les pertenecen. Uno de ellos le dice a Siddhartha que esos ancianos morirán pronto aunque le dé esas prendas, así que es mejor que se las queden ellos. Luego de robarle a los ancianos, el grupo lentamente se acerca a Siddhartha con codicia, queriendo saber qué más tiene que ofrecerles. Ahí es cuando aparece una mujer llamada Migera,
quien los detiene a todos con una voz firme y les advierte que si se atreven a tocarlo, los decapitará a todos sin dudarlo. El grupo rápidamente lo deja en paz y Miguera le informa a Siddhartha que todo el pueblo lo está buscando, por lo que debe volver. Antes de irse, ella le pide que se guarde su caridad la próxima vez, pues aquí solo hay ancianos y enfermos abandonados por sus familias para morir. Y lo que hizo es aún más cruel. Siddhartha no concuerda con ella y le recuerda que estas personas siguen vivas, sin importar cuán viejos o enfermos estén. Miguera lo llama ingenuo, aclarando que todo el mundo muere por vejez y enfermedad. Por otro lado, él vive en la ciudad con libertad, así que no podría entender lo que ocurre en el mundo. Siddhartha entonces le pregunta qué es lo que ella entiende del mundo que él no entiende, queriendo conocer más acerca de ello. Al día siguiente, Miguera acepta llevarlo al pobre poblado donde vive, y Siddhartha logra ver en persona las deplorables condiciones en las que vive la gente. Luego de ver tanta crueldad e injusticia, él no puede evitar llorar y Miguera le dice que la vida es dolorosa para todo el mundo, por lo que cada uno de ellos morirá de vejez y enfermedad. Después de ver esa dura realidad, Siddhartha vuelve al palacio y continúa con su entrenamiento, pero Vandaka nota cierto cambio en él. En poco tiempo Siddhartha huye del palacio nuevamente, ocultando su identidad para reunirse con Miguera. Ella lo lleva a un paseo en bote por el río, para que vea la ciudad desde ahí, y le pregunta si es correcto que el príncipe esté con alguien como ella, pues seguramente no la perdonaría por haberse acercado a él. Siddhartha le recuerda sus propias palabras diciendo que él es igual que ella. Él se levanta y le pide que se lo confirme, pero Miguera de repente lo invita a nadar, y sin esperar una respuesta salta al agua con él. Mientras ambos se divierten como nunca, Vandaka los observa desde la distancia sin que lo sepan, descubriendo la razón del cambio de comportamiento de Siddhartha. Esta información rápidamente llega al rey, quien convoca a Siddhartha para preguntarle si es cierto que ha estado viendo a una mujer de la clase más baja. Siddhartha no entiende a qué se refiere al decir que es de la clase más baja, pero Shuddhodana le recuerda que él es el heredero de la corona de Shakya, por lo tanto espera que pueda hacer prosperar el país para que sea comparable con Kosala. Sin darle más opción, el rey le prohíbe a Siddhartha abandonar la ciudad. Poco después, Miguera es capturada por la Guardia Real, siendo acusada de ser una ladrona que ha robado el país. Al descubrir que Miguera está siendo torturada, Siddhartha no duda en interrumpir una reunión muy importante para hablar con su padre, exigiendo que la liberen. El rey mantiene su postura, pero Siddhartha toma medidas desesperadas, tomando el mango de su espada mientras le dice que no lo perdonará si mata a Miguera. Shuddhodana acepta liberar a Miguera solo bajo una condición, y es que se case con la princesa del país vecino. Al verse bajo una inmensa presión, Siddhartha no tiene más opción que aceptar para salvar la vida de Miguera. El rey da la orden para su liberación, pero Siddhartha escucha el grito desgarrador de Miguera desde el palacio, así que corre para intentar verla. Al llegar, Vandaka orgullosamente le informa que le ha cegado de por vida para evitar que vea de nuevo al príncipe. A pesar de esta horrible noticia, Miguera escucha la voz de Siddhartha y le pide que no sufra por ella. Los guardias la arrastran fuera del palacio, pero antes de irse, Miguera le dice a Siddhartha que su cara se ha grabado para siempre en sus ojos y está muy feliz de haberlo conocido. Aunque haya sido poco tiempo, se siente muy feliz y está segura de que será un gran rey. Siddhartha llora su pérdida y poco después es obligado a casarse con la princesa Yasodhara del país vecino. Por otro lado, Tata, Naradatta y la madre de Chapra llegan a Shravasti, la capital de Kosala, pues escucharon que ahí es donde vive Chapra. No tienen idea de cómo van a encontrarlo, pero en poco tiempo lo ven sobre un elefante siendo aclamado como el general. Tata de inmediato sugiere ir a la casa del general, pero la madre de Chapra le dice que ha sido suficiente, pues está feliz de ver que a su hijo le va bien. Chapra dirige al imperio de Kosala diciendo que deben atacar a Shakya primero, pues es una perfecta oportunidad para conquistar ese fértil país. Las noticias rápidamente llegan a Shakya, donde el ejército se prepara para la guerra que va a estallar. Shakya es un país pequeño y en los últimos años pudieron evitar la guerra, pero al parecer esta vez no será posible. Por lo tanto, el rey le dice a Siddhartha que debe empezar con buen pie, derrotar a Kosala y heredar su lugar, convirtiéndose en el nuevo rey de este país. Siddhartha claramente no quiere ir a la guerra, pues no entiende el concepto de humanos matándose entre ellos. Shuddhodana le pregunta cómo pretende convertirse en rey de esa forma, pero Siddhartha no le da una respuesta. Al no tener opción, va a la guerra junto al ejército de Shakya y Vandaka se emociona al ver que ha llegado el veneno que tanto estaba esperando para sus flechas. Siddhartha se enoja al ver su emoción y le pregunta si le parece divertido matar a la gente. Vandaka sin dudarlo responde que sí, diciendo que será especialmente divertido cuando derrote al líder enemigo. Siddhartha se ve obligado a partir al campo de batalla liderando el ejército de Shakya.
En cuestión de segundos, incontables vidas se pierden en la guerra y Siddhartha intenta detenerlos desesperadamente. Nadie escucha sus palabras y el campo de batalla se convierte en un horrible mar de sangre. El ejército de Kosala lo nota, así que intenta acabar con él, pero los guerreros de Shakya lo protegen al príncipe, aunque muchos pierden la vida en el proceso. Al verse en desventaja, le piden que regrese al campamento, pero Siddhartha no logra reaccionar, demasiado afectado al ver tanta muerte a su alrededor. Chapra logra ver su ubicación y de inmediato corre hacia él en su caballo, exclamando que la cabeza del príncipe será suya. Bandaka ve esto al mismo tiempo, así que decide usar el cadáver de un guerrero de Kosala para ocultarse y lograr acercarse a Chapra. Esto le permite tomarlo desprevenido y de esa forma logra ver que una de sus flechas envenenadas atraviesa el abdomen de Chapra. A pesar de esto, Chapra simplemente arranca la flecha de su cuerpo y continúa, completamente decidido a matar al príncipe de Shakya. Sin embargo, al encontrarse cara a cara con Siddhartha, Chapra se paraliza por completo, viéndose abrumado por la expresión que le causa ver su expresión. Finalmente el veneno hace efecto, así que Chapra cae derrotado, pero lo único que piensa es en el momento en que vio a Siddhartha, porque parecía que sus ojos veían a través de él. Por un momento sintió como si estuviera con una tristeza y un pesar sin fin, y eso lo hace cuestionarse si va a morir. Chapra empieza a convulsionar hasta quedar inconsciente y Bandaka celebra el hecho de que el veneno funcionó. Ante todo, se exclama que él ha sido el que derrotó al líder enemigo, por lo que es el guerrero más valioso de esta guerra. Budai de inmediato ordena la retirada, así que ambos ejércitos se marchan y Siddhartha sigue muy afectado por todo. Al anochecer, el veneno se extiende a todo el cuerpo de Chapra, dejándole pocas esperanzas de vida. Tata se entera de esta información gracias a su habilidad y poco después le informa a la madre de Chapra que no va a poder salvarle. La madre de Chapra pierde la compostura, por lo que Naradatta intenta calmarla, y menciona que el venerable Asita puede conocer alguna poción mágica, pero se encuentra en el Himalaya. Es un lugar muy lejano, pero Tata les asegura que él puede llegar a tiempo con su poder. Naradatta decide escribir una carta y Tata parte de inmediato al amanecer, recorriendo un largo camino en el cuerpo de un caballo. Correr sin descanso agota el cuerpo del caballo luego de un tiempo, haciéndole colapsar sin vida frente a un cuerpo de agua. El espíritu de Tata viaja al cuerpo de un leopardo, pero la ruta que toma hace que un cazador lo vea y tome su vida con una flecha. Luego de caer por un acantilado, el espíritu de Tata viaja al cuerpo de una grulla. En el camino es atacado por un águila, pero a pesar de estar herida, la grulla logra llegar al templo luego de volar por mucho tiempo. El cuerpo de la grulla cae sin vida frente al maestro de Asita luego de entregar el mensaje, sorprendiendo a todos en el lugar. Al leer el mensaje, Makali se enfurece y de inmediato se comunica con Naradatta, golpeándolo con un rayo desde el cielo. Naradatta se retuerce en dolor y escucha el mensaje, y Makali le pregunta si sabe cuántas vidas ha sacrificado para salvar una sola, sin darle tiempo a explicarse. Makali le dice que debe aceptar el castigo, por lo que se irá a la selva y vivirá como un animal salvaje. Naradatta acepta su condena y rápidamente le da la receta de la medicina a la madre de Chapra para que salve a su hijo. Inmediatamente después de eso se va corriendo como un animal salvaje incapaz de hablar, rumbo a la selva para cumplir su castigo. La madre de Chapra no pierde el tiempo y prepara la medicina llevándola a la casa del general para que se la den a su hijo. Al verla, Budai nota que ella y Chapra se parecen, pero no comenta nada al respecto y decide darle la medicina a Chapra. Mientras tanto, Siddhartha se queda despierto a altas horas de la noche en las afueras del palacio después de todo lo que pasó. Yasodhara se acerca a él para preguntarle por qué no descansa, pues siempre se sienta aquí hasta muy tarde cada noche. Siddhartha responde que los humanos mueren y enferman con facilidad y él no deja de preguntarse si no puede hacer nada al respecto. No puede aceptar que alguien deba rendirse cuando sufre una enfermedad incurable, cerrar los ojos y esperar a una muerte dolorosa, caminando hacia la oscuridad. La vida está llena de mucho sufrimiento y él no sabe nada, aunque haya nacido príncipe. No sabe nada sobre los problemas del mundo comparado con el pueblo o los simples soldados, y es incluso más ignorante que los llamados Shudras. Por eso quiere saber y le gustaría aprenderlo todo sobre el mundo. La princesa Yasodhara se preocupa por él al escuchar lo triste que suena, así que intenta consolarlo, pero Siddhartha solo le pide que vuelva a descansar. Volviendo con Chapra, este se recupera luego de tomar la medicina, pero Budai le recuerda que él es su hijo, por lo que debe olvidar todo sobre su vida de esclavo. Chapra no entiende por qué le dice eso, pero al escuchar a unos soldados mencionando a la mujer que la trajo la medicina, empieza a sospechar lo que podría hacer. Dos subordinados de Budai acorralan a la madre de Chapra para quitarle la vida y silenciarla,
pero Chapra los encuentra a tiempo y los detiene sin dudarlo. En poco tiempo, ambos descubren que él es el hijo de una esclava, así que Chapra no tiene más opción que silenciarlos. Chapra logra reunirse con su madre, pero uno de los soldados de Kosalas se las arregla para huir luego de haber sobrevivido a su ataque. Debido a lo herido que está, Chapra no logra detenerlo, y pronto la noticia de que él es un Shudra se esparce entre los soldados. El general Budai, Chapra y su madre son juzgados en el gran monasterio por sus crímenes. Para salvar a su hijo, la madre de Chapra miente, diciendo que él en realidad no es su hijo, sino que lo encontró un día en un campo de batalla. Entre lágrimas, Chapra la detiene y le pide que no mienta más para salvarlo, pues es claro que ella es su madre. Él mismo confiesa ante todos que es un Shudra, explicando que no quería seguir viviendo en la pobreza, así que mintió para cambiar eso. Por supuesto, ninguno de ellos recibe la comprensión de nadie, así que son condenados duramente. El general Budai es sentenciado a la cárcel, y Chapra es desterrado del país, dándole una nueva oportunidad de vivir aunque no tenga lugar. Sin embargo, la madre de Chapra recibe la peor sentencia de todas y es condenada a muerte. Chapra intenta protestar, diciendo que ella no ha hecho nada malo, por lo que suplica que la destierren al igual que él, sin importar por qué lugares tengan que vagar. Su madre intenta consolarlo, diciendo que nada importa mientras él siga con vida. Chapra le responde que no podrá vivir así, pues la vida de un esclavo está llena de sufrimiento. Por eso pide que lo maten a él también, pues prefiere morir con su madre que vagar solo en una vida tan cruel. Al día siguiente, Chapra y su madre son apedreados por los habitantes de Kosala, quienes los desprecian por ser un par de esclavos mentirosos. Tata logra verlos desde el público, así que corre para intentar hacer algo y salvarlos. Chapra y su madre son acorralados en un acantilado donde los soldados planean lanzarlos como condena. Tata grita desde la distancia y les pide que huyan, pero es atacado por los soldados de Kosala. Chapra le pide a Tata que huya, y justo en ese momento, él y su madre son atravesados por una lanza. Ambos rápidamente aceptan su destino y deciden caer por el acantilado, feliz de estar juntos al final de todo. Tata llora por ellos de forma desconsolada y sus lágrimas traen una fuerte tormenta, mientras lamenta el hecho de que ahora está completamente solo. El tiempo pasa y un día la princesa Yasodhara finalmente da a luz a su hija con Siddhartha. Sin embargo, él está ausente al momento del parto, pensando en el hecho de que sin importar cuánto aprenda sigue sin ver nada y nadie le ha enseñado nada en absoluto. Como príncipe, Siddhartha, que quería ser la fuerza del pueblo, estaba muy confuso porque se había dado cuenta de que las personas experimentarían el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Esta amarga verdad no podía cambiarse y para todos era igual. Toda persona nace atravesando dolorosamente el canal del parto y a pesar de haber nacido experimentará el dolor cuando llegue a la vejez. Sufrirá el dolor de la enfermedad y algún día se enfrentará al dolor de la muerte. Mientras una persona viva experimentará dolor hasta la muerte, un dolor tan físico como psíquico, que no se irá por mucho que se desee. Si una persona espera algo que no ocurrirá, sufrirá, y para aceptar y superar el dolor, Siddhartha quiere encontrar un camino puro. Él cree que debe haber algo que pueda hacer y desea abandonarlo todo para encontrarlo. Por eso, un día huye del palacio por última vez y uno de sus subordinados lo sigue, intentando detenerlo, pero Siddhartha solo le entrega todas sus pertenencias, que no tienen ningún valor para él. Con una daga, corta todo su cabello sin dejar nada, y le pide que se lo entregue a la princesa Yasodhara, diciendo que volverá después de encontrar el camino que debe tomar. Luego de recibir el cabello de Siddhartha, Yasodhara llora por su pérdida, y justo después de eso recibe la noticia de que el ejército de Kosala ha cruzado el río Rohini. Como Siddhartha ya no está, Suddhodana le pide a Vandaka que lidere el ejército. Vandaka acepta, pero le dice que tiene una condición, pues quiere ser el rey de este país. El rey lo rechaza de inmediato, pero Vandaka le advierte que no liderará si no puede ser rey, y no le importa si Shakya es destruida. Al verse bajo amenaza, Suddhodana no tiene más opción que aceptar, así que Vandaka lidera el ejército como el nuevo rey. Sin embargo, a pesar de que acaba con incontables vidas, la batalla se vuelve caótica y Vandaka pierde la vida después de que una lanza atraviesa su cabeza. La guerra los deja a todos sin vida ni esperanza, y entre todos los cadáveres en el campo de batalla, solo Siddhartha se mantiene de pie y se acerca a Vandaka para cerrar sus ojos. En ese momento, Siddhartha aprende a rezar por primera vez y comienza su viaje para encontrar su camino como aquel que alcanza sus metas y comprende el sufrimiento de los demás. Aquí, Maya nos cuenta que el reino de Kosala lucha por el derecho al río Ganges contra el gran reino de Magadha. Entre la guerra, partes de su reino también sufrieron horriblemente, y la gente esperaba el nacimiento del heredero de Shakya con esperanza de que eso lo salvara. Ella terminó dando a luz al príncipe Siddhartha, deseando que él llegara a ser un gran rey.
Con el nacimiento de Siddhartha, su papel en este mundo terminó y reencarnó en los cielos, donde residen los 33 dioses. Ahora desde el cielo ve a su hijo Siddhartha, quien avanza en su camino bajo la profecía de que será un gran hombre que salvará a todos los seres del sufrimiento. Él renunció a todo y se convirtió en monje, por lo que sigue su camino mientras ayuda a la gente desafortunada. En un cambio de escena nos muestran a unos ladrones saqueando a unos mercaderes. Luego de conseguir el motín, Migera le pide a Tata que lleve las cosas de valor al pueblo. Tata menciona que escuchó que Kosala piensa atacar de nuevo al reino de Shakya. Ellos le quitaron a su familia y amigos en la guerra, por lo que jura acabar con el reino de Kosala. Justo en ese momento aparece un monje llamado Depa, y Tata le pregunta si conoce al príncipe Siddhartha, pues este huyó de su reino para formarse como monje, lo que cree que es una pérdida de tiempo. Al escuchar eso, Depa le aclara que no lo es, pues renacerá a través del sufrimiento como una persona mejor y virtuosa. Migera lo interrumpe para decirle que si solo se necesitara sufrir, ella ya sería un gran monje. Ahí le ofrece una antorcha y le pide que se la clave en el ojo para que experimente el sufrimiento por el que pasó ella, si de verdad considera que sufrir tiene sentido alguno. Tata intenta detenerlo y le pide que no lo haga, pero Migera está completamente segura de que no lo hará. Sin embargo, Depa se clava la antorcha en el ojo izquierdo sin dudarlo, y se retuerce de dolor en el suelo, lo que los deja muy sorprendidos. En otro lugar, Siddhartha se encuentra de paso, pero un hombre le ofrece ir a su casa para darle algo de ropa y que pueda lavar su cara. Cuando están allí, Siddhartha acepta la ropa del hombre y se termina encontrando con el monje Depa, quien se presenta ante él. El hombre se emociona mucho al tener a dos monjes en su casa y les pregunta a ambos si pueden tener de discípulo a su hijo mayor Asahi, ya que quiere ser monje. Siddhartha aclara que aún está en formación, así que no puede tomar discípulos por ahora. El hombre insiste, pero Depa lo rechaza de forma más directa, diciendo que solo será una carga. Una vez se marchan, Siddhartha nota el ojo quemado de Depa, por lo que este le cuenta que una ladrona dijo que el sufrimiento es inútil. Así que él decidió quemarse el ojo para demostrarle que está equivocada. Depa le cuenta que la mayor penitencia que ha visto es degradarse a ser una bestia y su maestro, Naradatta, se volvió una y aprendió mucho en la naturaleza, alejado de la indulgencia. Más allá del ascetismo hay una gran reencarnación. Cuanto más sufra en esa vida, mejor persona será cuando se reencarne. Mientras hablan de ello, Asahi los sigue desde atrás sin que se den cuenta, persiguiendo una mariposa. Depa le pregunta a Siddhartha si está dispuesto a ir a la selva Uruvela, un lugar de entrenamiento de ascetismo, lo que este acepta sin duda. Poco después, ellos pasan por un pantano y Asahi pisa varias espinas, por lo que Siddhartha rápidamente va a ayudarlo, pero ahora se ve obligado a cargar con él ya que está herido. Depa le comenta que si sigue llevando a Asahi no llegarán vivos a la selva, aunque de todas formas Siddhartha no piensa abandonarlos. En el camino se encuentran con algunos soldados de Kosala y con el príncipe de Kosala, Virudaka, quienes cazan a un animal por simple competencia. En ese momento Virudaka se queda mirando fijamente a Siddhartha, aunque luego decide seguir cazando más animales. Depa le explica que el príncipe Virudaka es el supuesto hijo del rey de Kosala y una esclava de Shakya. El rey de Subhodana, de Shakya, envió a una esclava al rey de Kosala, haciéndola pasar por aristócrata. Siddhartha se sorprende al escuchar eso, pero decide seguir su camino a la selva, asegurándose de cuidar a Asahi y tratar sus heridas. Luego de un tiempo viajando por la noche, se encuentran con el grupo de ladrones y Tata, quien les pregunta qué hacen por aquí. Ante la urgencia, Siddhartha les comenta que Asahi necesita ayuda médica, pues tiene una infección en la herida de su pierna. Tata decide llevarlos a su guarida y ahí la infección de Asahi empeora, por lo que deciden darle las hierbas medicinales que tiene. Les comenta que anteriormente podía ocupar el cuerpo de un pájaro y recolectar hierbas, pero ahora ya no puede. Depa le pregunta si es un niño llamado Tata, ya que su maestro Naradatta le había contado de un chico llamado así que tenía poderes especiales para tomar los cuerpos de animales. Aunque pensaba que seguía siendo un niño, Tata le aclara que así era. Sin embargo, creció muy rápido cuando perdió sus poderes. Siddhartha los interrumpe y le pide un cuchillo caliente a Tata para limpiar la herida y cauterizarla una vez terminado, ya que si sigue así Asahi podría morir. Cuando Siddhartha termina de limpiar la herida de Asahi, usa un cuchillo caliente para cauterizarla y debido a esto Asahi se desmaya del dolor y deja de respirar. Sin embargo, su conciencia es transportada a un plano espiritual donde Maya se comunica con él. Ella le informa que él aún no está destinado a morir, pues debe quedarse con Siddhartha y ayudarlo hasta que llegue su hora. Por esa razón, Maya lo envía de vuelta al mundo y mientras Siddhartha lo intenta reanimar, Asahi logra volver a respirar. En ese momento aparece Migera, quien
le pregunta a Tata si ha vuelto, lo que este afirma, comentando que trajo a un niño enfermo y a unos monjes consigo. Siddhartha se sorprende al verla, así que la llama por su nombre y ella, al escuchar su voz, lo reconoce de inmediato. Esto la sorprende demasiado y sin dudarlo le pregunta por qué abandonó el reino, pues pensó que él se convertiría en un gran rey. Antes de que Siddhartha pueda darle una explicación, Megara se va corriendo claramente abrumada. Tata comprende la situación y finalmente descubre que él es el príncipe, por lo que le comenta que lo ha estado buscando pues cuando era niño. El ejército de Kosala acabó con su familia y amigos, razón por la cual los odia. Sin embargo, él no puede hacer mucho al ser un Shudra, debido a que solo los reyes pueden declarar la guerra. Por eso le pide que ocupe el trono y destroce a los guerreros de Kosala como venganza. Siddhartha le pide que le dé 10 años ya que se dirige a la selva Uruvela a través de Magadha. Si no le ve el sentido después de ese tiempo de formación ascética, promete que volverá para ayudarla. Al día siguiente, Asahi se despierta y le advierte a todos que se acerca un tornado, pero la gente no le cree porque todo el cielo está muy despejado. De repente, aparece el tornado que advertía a Asahi y destruye gran parte de la aldea, lo que sorprende a Siddhartha y a los demás. Debido a esa predicción de Asahi, el rey de Magadha, Bimbisara, lo lleva a su palacio para preguntarle si realmente es un profeta, lo que este afirma. Bimbisara le pregunta cuál es su futuro, a lo que Asahi le responde que su hijo lo eliminará dentro de 30 años y también será castigado por eso. El rey entonces decide contarle su propia profecía y le dice a Asahi que perderá la vida cuando termine de contar hasta 3. Asahi se queda en su lugar muy tranquilo y le pide que un guardia con lanza se acerque a él. Cuando el rey termina de contar, del techo es liberada una serpiente que cae directamente en la lanza del guardia, evitando así la muerte de Asahi, lo que revela que realmente puede predecir el futuro. Debido a esto, el rey le pregunta si puede predecir su propia muerte, a lo que Asahi le responde tranquilamente que será dentro de 4 años, 4 meses y 4 días. Dicho eso, decide irse, pero el rey le pide que se quede para que profetice para él. Asahi se niega, aclarando que una diosa le ha pedido que viaje con el monje Siddhartha hasta el día de su muerte. Por ello, Bimbisara le pregunta dónde se encuentra ese monje y este le responde que en el monte Pandava, camino a la selva de Uruvela. En poco tiempo, el rey y Asahi se reúnen con él y Bimbisara se presenta ante Siddhartha y le pide quedarse en su reino para que sea su consejero, ofreciéndole la mitad de sus tierras a cambio. Siddhartha le comenta que desear más de lo que necesita los lleva al conflicto y entregarse al placer es peligroso. Por eso abandonó todo y se convirtió en monje. Bimbisara le cuenta que eventualmente todos mueren, pero le han profetizado que en 30 años lo eliminará su propio hijo, así que necesita que lo salve de su destino. Siddhartha se niega y le explica que no está listo para salvarlo del sufrimiento de la muerte, y se dirige a la selva Uruvela para encontrar una forma de huir del miedo a la misma. El rey comprende esto, así que finalmente acepta su decisión, diciendo que esperará su regreso. Luego de eso, viajan por un largo tiempo hasta que finalmente llegan a la selva Uruvela y se encuentran con varios monjes haciendo la formación ascética con ejercicios muy extremos. Depa lo comienza a formar haciendo prácticas con las que sufre bastante, lo que deja dudando a Siddhartha, pues cree que debería haber algo más allá del ascetismo. Al día siguiente, Siddhartha nota a Asahi haciendo unas marcas en un árbol, por lo que le pregunta qué está haciendo. Este le responde de forma calmada que está contando los días, explicando que 365 marcas en un árbol son un año, y cuando llegue al 5.º árbol será el día de su muerte. Siddhartha se sorprende y le pregunta si no tiene miedo, pero Asahi le aclara que es inevitable, por lo que no puede hacer nada. Siddhartha le pregunta cómo pasa sus días sin temerle a la muerte y Asahi le responde que hay que servir a su propósito. Y el de Siddhartha es trascender a un estado superior del ser, pues así todo el mundo se salvará. Después de eso pasa el tiempo y Siddhartha sigue con su formación junto a Depa, pasando por diferentes tipos de sufrimiento. En uno de los ejercicios donde Siddhartha es enterrado, Depa nota que él está sufriendo, así que le comenta que debe liberar su alma de su cuerpo corrompido, pues morir es la única forma de salvarse. Siddhartha se niega a morir y Depa le reprocha que no entiende el ascetismo en absoluto, por lo que le pide que muera. Sigue pasando el tiempo y Siddhartha se pregunta si es una locura consumirse maltratándose a sí mismo, y si alguien realmente es capaz de salvarse de esa forma. Luego de más tiempo aparece Tata, quien saca a Siddhartha de la tierra y le ofrece comida al verlo en un estado tan horrible, pero este se niega ya que sigue entrenando. En ese momento aparece Depa junto a otros monjes y este le aclara que aún se sigue formando como para que se lo lleve de esa forma. Tata se niega a dejarlo porque si sigue así terminará muriendo, a lo que Depa le responde que tal vez Siddhartha debe morir.
Tata cree que es una locura, así que intenta ayudar a Siddhartha, pero este se sigue negando. Depa le menciona que perder la vida por ascesis es un honor eterno para ellos, por lo que le advierte que no debe meterse en su camino. En ese momento, Tata nota humo donde se refugia con Miguera y corre rápidamente por ella. Resulta que los monjes incendiaron su refugio por lo que hizo Tata, y este aleja a la gente para luego entrar y rescatar rápidamente a Miguera. Posteriormente, Siddhartha los encuentra en una cueva y le pregunta a Tata si se encuentra bien después del incendio que causaron los lugareños, pero este le responde que Miguera se encuentra enferma. Ella no puede verlo ni moverse, pero aún así ha hecho todo este camino para cuidarlo. Al escuchar eso, Siddhartha se adentra a la cueva para ver a Miguera, pero ella se encuentra en un muy mal estado, y entre lágrimas le pide que no se acerque. Siddhartha se acerca aún así y se lamenta de que ella haya perdido la vista, y ahora esté tan enferma, pues no soporta ver cómo sigue sufriendo. Al día siguiente, Siddhartha y Depa siguen entrenando, y este último le pregunta si sigue pensando en Miguera. Siddhartha le aclara que no puede abandonar a los que sufren, y Depa le recuerda que solo los ascetas pueden entrar a la selva. Ante esto, Siddhartha le responde que nadie en este lugar sufre más que ella realmente. Luego de eso, en la cueva, Tata intenta alimentar a Miguera, pero esta se niega, pues cree que es un caso perdido, y sin ella él podrá ser libre. Al escuchar eso, Tata promete salvarla, diciendo que no la piensa abandonar por ningún motivo, aunque crea que no tiene esperanza de seguir viviendo. Siddhartha los observa desde la entrada, escuchando la conversación desde lejos. Tiempo después, sigue su entrenamiento, pero Asahi lo interrumpe, así que Siddhartha le pregunta si Miguera se salvará. Este le responde que él es quien la puede salvar, de la misma forma en la que la salvó cuando estaba herido de la pierna. Al escuchar eso, luego del entrenamiento, Siddhartha no pierde el tiempo y se dirige a la cueva nuevamente. Ahí limpia las heridas de Miguera tal como hizo con Asahi, aunque Tata le advierte que se va a infectar, pero de todas formas él sigue. Siddhartha promete que la salvará sin importar qué, incluso si Miguera considera que su cuerpo está muy sucio. Luego de tratar sus heridas, el tiempo sigue y Siddhartha se sigue formando, pero decide parar para visitar a Miguera una vez más, lo que molesta a Depa. Siddhartha se reúne con Tata y Miguera y esta última está casi completamente recuperada gracias a él. Justo entonces aparece Depa junto a unos monjes y este le reprocha a Siddhartha que los visita cuando debería estar formándose, así que le pide que se largue. Ante esto, Tata decide irse con Miguera para que Siddhartha se pueda concentrar en su entrenamiento. Comenta que sabe que le había prometido que se convertiría en rey, pero ya puede olvidarse de eso. Después de todo, mientras curaban a Miguera, su ira se ha desvanecido, por lo que esa promesa ya no es necesaria. Ella le comenta que lo quería, luego le quemaron los ojos y su vida se fue abajo, pero volver a encontrarlo y poder vivir la ha llenado de gratitud. No solo ha salvado su cuerpo, sino también su corazón, lo que alegra mucho a Siddhartha. Ellos se van y Tata le comenta que cuando se convierta en un gran monje, le pedirá ser su discípulo. En un cambio de escena, por la noche en el reino de Shakya, es atacado de repente por el ejército de Kosala y quien los dirige es el príncipe Virudaka, acompañado de su escudero, Yatala. Yatala destruye con su mazo la puerta de la muralla fácilmente al tener una fuerza descomunal, y con eso hecho, Virudaka comanda a su ejército para que entre al palacio de Shakya. El ejército de Shakya intenta defenderse, pero el ejército de Kosala lo supera en número, además de tener a un super soldado, siendo este Yatala, y a su general Virudaka. Muchos fallecen en la guerra y los súbditos le piden al rey Subhodana que huya, pero este se niega debido a que no puede abandonar su pueblo. En otro lugar, la princesa Yasodhara le asegura a su hija Rahula que todo estará bien, pues cree que cuando Siddhartha cumpla su noble deseo, volverá para rescatarlas. De vuelta al combate, la guerra la está ganando Kosala sin problema, con Yatala y Virudaka eliminando fácilmente a los guerreros de Shakya. Luego de un largo rato, pierden la vida muchos guerreros de Shakya, y el ejército de Kosala se lleva la victoria, conquistando el país de Shakya. Por otro lado, Asahi le comenta a Siddhartha que morirá en la próxima luna llena. Esto lo toma por sorpresa, pues parece estar muy bien con eso a pesar de que morirá tan pronto. Asahi le informa que lo comerán unas bestias hambrientas, siendo esto una profecía inevitable. Debido a eso, Siddhartha le promete protegerlo como pueda, pues cree que es una muerte horrible y él es un buen amigo como para que sufra algo así. En el transcurso del día, Asahi intenta recolectar huevos de un precipicio, pero se termina cayendo, lo que preocupa mucho a Siddhartha, así que baja rápidamente para ayudarlo. Sin embargo, cuando lo encuentra, Asahi está totalmente ileso afortunadamente. En otro momento, Asahi intenta pescar peces, pero termina cayendo al río y parece que lo lleva la corriente, por lo que Siddhartha corre de nuevo a ayudarlo.
No obstante, Asahi se encuentra en una parte poco profunda del río sin ningún problema. En varias ocasiones la vida de Asahi corre peligro de diferentes formas, pero siempre logra salvarse, demostrando que no morirá de ninguna forma hasta que se cumpla la profecía. Cuando finalmente llega la noche de luna llena, Siddhartha ata a Asahi en lo alto de un árbol, intentando protegerlo lo más que puede mientras vigila el lugar, aunque cierra los ojos por un segundo. En ese momento aparece un conejo muy extraño que sube al árbol sigilosamente, aprovechando que no está viendo para morder las cuerdas que atan a Asahi hasta liberarlo. Cuando Siddhartha se da cuenta del sonido, ya es demasiado tarde, pues el conejo y Asahi ya habían desaparecido, por lo que rápidamente corre a buscarlos. Asahi sigue al conejo, pero termina cayendo por una pendiente y encuentra unas crías de lobo muy hambrientas. Sin sentir miedo alguno, él se acerca a las crías, contándoles que dejará que se llenen bien los estómagos. Asahi se acuesta enfrente de ellas y ahí aparecen dos lobos adultos muy hambrientos que lo atacan. Siddhartha llega al lugar cayéndose por la misma pendiente, pero ya es muy tarde, pues se encuentra con los lobos comiéndose a Asahi, lo que lo hace gritar de terror y decide huir lo más rápido que puede. En los siguientes días, después de la muerte de Asahi, Siddhartha entrena el ascetismo sin descanso y a un nivel extremo, sufriendo mucho en el proceso, tanto que parece que no le importa seguir así. En uno de los ejercicios, varios cuervos atacan a Siddhartha y otros ascetas lo ayudan protegiéndolo para luego liberarlo, pero él no quiere parar de entrenar, así que sigue sufriendo más y más. Desde que falleció Asahi, Siddhartha ha estado entrenando sin parar, y si sigue así morirá en algún momento, pues incluso no ha bebido agua desde hace días. Deppa cree que puede que Siddhartha haya alcanzado el punto más alto de ascetismo. En otro ejercicio encima de una montaña, Siddhartha tiene un aspecto horrible, y de repente empieza una tormenta con vientos muy fuertes que lo empujan y por ende termina cayendo a un río. Mientras lo lleva la corriente, él se pregunta si su cuerpo se ha hecho uno con la naturaleza. En ese punto ya no puede ni mover el cuerpo, y recuerda que lo que está más allá del ascetismo es la muerte. En ese momento la conciencia de Siddhartha es transportada al plano astral de los dioses. Aquí Maya le comenta que no puede morir por ascetismo y explica que Asahi nació para ser devorado por los lobos, para decirle que todas las vidas están conectadas. Siddhartha le pregunta si Asahi murió para enseñarle el ciclo de la naturaleza, lo que ella afirma. Él le intenta preguntar quién es, pues no reconoce a su madre, ya que falleció poco después de que él naciera. Pero justo en ese momento ella se va y Siddhartha despierta en el mundo real. Al abrir sus ojos ve un plato de comida frente a él y sin dudarlo se lo come lo más rápido que puede de forma desesperada, debido a que no ha comido durante muchos días. De pronto al levantar su mirada ve la expresión alegre de Asahi, pero esta se desvanece para dejarle ver a una mujer que le ofrece más comida de forma amable. Siddhartha le agradece entre lágrimas diciendo que ella le ha salvado la vida con ese plato de comida. Luego de eso, Siddhartha recupera mejor su aspecto y los animales comienzan a seguirlo, por lo que él les cuenta una historia. Aquí Maya nos cuenta que Siddhartha siguió predicando cómo sus vidas se mantienen a expensas de otras vidas y que la regla de la naturaleza es comer para vivir. Los lobos que devoraron a Asahi se saciaron, así que ya no mataron gratuitamente. Solo la humanidad repite las muertes sin sentido y el conflicto provocando mayor sufrimiento. En un cambio de escena en la plaza del palacio del reino de Kosala, la familia real de Shakya es llevada frente al rey de Kosala, y este los acusa de haberlos engañado con la esclava. Subhodana le explica que fue su decisión de él y del senado, por lo que pide que perdonen a la reina y a Yasodhara, junto a su hija. En ese momento aparece Virudaka negándolo y amenazando con acabar con él y su hijo Siddhartha cuando lo encuentre junto a todo el reino de Shakya, ya que quiere eliminar a cada uno para siempre. De vuelta con Siddhartha, este se encuentra con Deppa, quien le pregunta si ahora va a huir, a lo que este responde que ya no volverá a la selva. Deppa comprende eso, no obstante aclara que él seguirá formándose hasta la muerte para superarlo y demostrar que es el camino correcto. Siddhartha le comenta que la formación extrema no tiene sentido debido a que una cuerda de laúd no puede estar ni demasiado floja ni muy tensa. No se necesita ascetismo extremo, sino evitar la autocomplacencia, y por eso seguirá el camino de la moderación, uno más amplio y equilibrado. Deppa comprende que Siddhartha ha encontrado su propio camino, pero él decide que seguirá en el camino en el que cree. De regreso al reino de Kosala, tratan a todos los habitantes Shakya como esclavos cruelmente. Virudaka comenta que ellos lo ridiculizaron, y por eso los exprimirá hasta la muerte y hasta acabar con todos. Habrá eliminaciones diarias. Su padre, el rey de Kosala, le pregunta por qué ha encerrado a la reina con los Shakyas en la sala de esclavos.
Virudaka le aclara de forma cruel que ella es una esclava, incluso si es su madre, pues cree que si tratan a una esclava como reina, quedarán en evidencia. Esto enoja mucho al rey, pero no logra decir nada al respecto y Yatala los observa a ambos en silencio. Luego de eso, la gente de Kosala celebra y Yatala visita a la madre de Virudaka en la sala de esclavos, llevando comida para ella. Esta le agradece, pero le avisa que no debería volver, porque es la sala de trabajo de las esclavas. Yatala se molesta al ver que la están tratando como una esclava porque ella es la madre del príncipe, así que quiere liberarla. Ella se niega aclarando que si huye, pondrá en problemas al príncipe. Yatala le pregunta por qué la ha rebajado a ser una esclava y ella le explica que es su culpa, ya que se casó y ocultó su identidad. Aún así, Yatala aún cree que es una buena persona a pesar de ser una esclava. Él le cuenta que sus verdaderos padres fueron eliminados en una sequía que duraba meses. No había comida y ellos eran esclavos, por lo que los eliminaron para reducir el número de hambrientos. En unos breves fragmentos del pasado, nos muestran cómo ellos mueren cruelmente frente a su hijo, siendo aplastados por un elefante mientras Yatala grita del sufrimiento. Ahora en la actualidad, él está triste por ella, pues la considera su madre y no le gusta que la traten como una esclava. Ella le comenta que él es muy bueno, pero le advierte que no debe preocuparse por ella, ya que tendrá problemas si la ayuda. Él le asegura que el príncipe Virudaka es bueno, pues la acogió a él, así que decidió ir a preguntarle sobre ella. Al día siguiente, Yatala es encadenado y castigado cruelmente por haberle llevado comida a ella, siendo esta una esclava, y Virudaka le advierte que no debe seguir metiéndose en problemas. Yatala le pregunta con ira por qué la ha encerrado con los demás esclavos, a lo que el príncipe le responde que ese es su lugar, pues se casó con su padre ocultando su verdadera identidad, y por eso es una criminal. Al escuchar eso, Yatala lo niega, pues cree que ella es una buena persona, pero Virudaka le aclara que es de la realeza, y ningún esclavo vivirá aquí, incluso si es su propia madre. Ante tal comentario tan cruel, Yatala se enfurece y rompe las cadenas y le comenta que es alguien despiadado, para luego irse corriendo. Luego de eso, el príncipe Virudaka recuerda el pasado con ira cuando era niño, y algunos nobles se burlaban de él porque habían descubierto que su madre es una esclava Shakya. Debido a esto, él soportará cualquier dolor para conseguir todo el poder, incluso si es hijo de una esclava. De repente, uno de sus informantes le comenta que han localizado a Siddhartha, por lo que sale rápidamente junto a un pequeño ejército para eliminarlo. Al llegar con él, todos lo rodean sin dejarle escapatoria y Virudaka le menciona que él y su familia lo ridiculizaron, así que hará que los Shakyas paguen por ello y acabará con cada uno. De forma cruel, Virudaka le pregunta si está triste o si lo odia por ello, queriendo retarlo para poder acabarlo. Sin embargo, Siddhartha le responde que solo siente pena por él y no lo odia, por lo que incluso si quiere puede acabar con su vida. Esto confunde a Virudaka, pues parece que a Siddhartha no le importa lo que dijo, así que le repite que acabará con su vida. Siddhartha le pregunta si disfruta vengándose, pero aclara que sabe que no lo hace, y en lugar de eso predice que él sufre solo por la noche. Al escuchar eso, Virudaka lo niega rotundamente y se enfurece, así que lo ataca con su espada. Sin embargo, justo cuando está por acertar un corte, un rayo cae del cielo impactando en su espada, haciéndola caer de sus manos. Siddhartha recoge la espada y se acerca a Virudaka, quien se aleja por el miedo, así que le ordena a sus soldados que lo ataquen, pero la mirada de Siddhartha los asusta. Este le comenta al príncipe que se arrepentirá de lo que hizo hasta la muerte y sufrirá hasta el final, lo cual será peor que cualquier tortura, herida o enfermedad, y por eso siente pena por él. Siddhartha le entrega la espada y el príncipe decide retirarse con sus soldados huyendo del lugar. Cuando Virudaka vuelve al palacio, este cree que los ojos de Siddhartha parecían ver a través de él, como si le mostraran piedad, pero decide no rendirse y acabar con él. En ese momento lo interrumpe uno de sus súbditos, quien le avisa que ha aparecido una plaga en la sala de esclavos y ya han muerto 2 personas, pero si sigue así la plaga se extenderá por todo el palacio. Le informa que la única solución es sellar y quemar la sala de esclavos, pero Virudaka duda por un momento porque recuerda que su madre se encuentra ahí, así que decide ver su reino desde la terraza del palacio. Lo que se encuentra es a su gente entrando en pánico y huyendo porque ya saben de la plaga. Sin otra opción, Virudaka acepta que quemen la sala de esclavos, por lo que se pone muy desanimado por su madre. En otro lugar, Yatala come tranquilamente con otros soldados hasta que se da cuenta del humo proveniente de la sala de esclavos y por ende corre para salvar a la madre del príncipe. Este entra sin mucho esfuerzo, empujando a los guardias que rodeaban el edificio y la busca lo más rápido que puede. Cuando la encuentra, ella está desmayada, así que la carga para llevársela y sale del edificio en llamas, a la vez que empuja fácilmente a los guardias que intentan detenerlo. Él la lleva fuera del reino y luego de un rato ella despierta y le agradece por salvarla. De pronto aparece
aparece el príncipe Virudaka, y Yatala cree que él vino a salvarla también, pero le dice que no tiene que preocuparse porque se encuentra bien. Virudaka se queda mirando a su madre con duda por un momento, y decide informarle a Yatala que él ordenó el incendio, pues todos los esclavos están infectados. Ahora le ordena que eche a esa mujer infectada, pero Yatala se niega, comentando que ya no es su escudero por pedirle hacer algo así. Ella le da la razón al príncipe, así que le pide que la deje. No obstante, Yatala decide irse lejos con ella, lo que deja sufriendo un poco a Virudaka a pesar de que no lo demuestra. Ambos viajan por un rato hasta que Yatala la deja debajo de unas grandes rocas, y ahí ella le pregunta por qué ayuda a una esclava. Este le responde que se parece mucho a su madre y es buena tal como ella, así que le pide que sea su madre desde ahora. Al escuchar eso, ella le pide que le deje ver su rostro, pues siempre lo ha ocultado con una máscara. Yatala se niega en un principio porque cree que es feo, pero ella lo termina convenciendo. Cuando se termina de quitar la máscara y le muestra su rostro, ella le aclara que no da nada de miedo y que tampoco es feo. Dicho eso, acepta que pueda considerarla su madre, lo que lo alegra mucho. Después de unas horas, Yatala vuelve a ella con mucha comida. Sin embargo, la encuentra sin vida, por lo que grita fuerte y derrama lágrimas de tristeza. Por la noche decide llevársela para enterrarla y luego llora más sobre su tumba por haber perdido a su madre. Luego de eso, Yatala vaga por el mundo con una tristeza y un sufrimiento muy profundo, sin tener lugar a dónde ir. El príncipe Virudaka también sufre por la muerte de su madre en la soledad de su habitación, arrepintiéndose de lo que hizo, tal como Siddhartha le dijo. La enorme tristeza llega a tal punto que Yatala le pide al dios de la tormenta que acabe con él con un rayo, aunque no sucede nada. Él sigue vagando sin rumbo, queriendo morir, pero ahí es cuando nota una luz extraña proveniente de un árbol inusual. Al acercarse, Yatala se encuentra con Siddhartha, quien está meditando, así que le comenta que quiere morir, creyendo que es el más infeliz del mundo. Siddhartha le pregunta por qué es infeliz, a lo que este le responde que sus padres murieron aplastados por un elefante, y ahora su otra madre también ha muerto por culpa de la plaga. Al escuchar eso, Siddhartha le pregunta si sus padres no son más desafortunados que él. Yatala ignora eso y le cuenta que el príncipe Virudaka dejó morir a su propia madre, ya que era una esclava, así que quiere saber por qué no ha sido castigado por eso. Siddhartha le aclara que Virudaka también debe de estar sufriendo, y es un príncipe, y aún así su madre era una esclava. Él no podía hacer nada por salvar a su propia madre y quizás su sufrimiento es peor por eso. Ha arrebatado muchas vidas y tuvo que abandonar a su madre, por lo que se arrepentirá hasta que muera. Aquí nos muestran al príncipe llegando a la tumba de su madre para protegerla de unas hienas, y luego la desentierra llorando al ver su cadáver. Le pide entre lágrimas que diga su nombre, explicando que tuvo que actuar fríamente ante sus hombres y por eso la trató así, pidiéndole perdón por todo lo que hizo. Ahora ellos están solos, pero su madre ya no está, por lo que el príncipe sigue llorando de tristeza. Volviendo con Yatala y Siddhartha, este último le pregunta cómo puede decir que el príncipe no es infeliz. Aclara que todo el mundo vive con alguna clase de sufrimiento o pena, y él también ha sufrido, así que debería de entender el dolor de los demás. Yatala sufre al pensar en ello y Siddhartha le cuenta que la madre del príncipe lo tenía a él cuando murió, pero los otros que murieron no tenían a nadie, por lo que le pregunta si ellos no son más desgraciados. Yatala comprende que todos son desgraciados y le pregunta a Siddhartha por qué viven, si lo único que hacen es sufrir. Siddhartha le cuenta que su madre murió 7 días después de que él naciera, pero aún cuida de él, y ahora lo ha conocido gracias a que su madre lo dio a luz. El cuerpo de Siddhartha comienza a brillar con una luz dorada mientras habla, poniendo su mano en el hombro de Yatala. Él explica que al igual que los árboles, la hierba, los ríos y las montañas están aquí por alguna razón, para mantener el equilibrio de la naturaleza y estar conectados con todas las vidas. El equilibrio se perdería si Yatala no estuviera aquí, pues también vive para servir a algo importante, y le asegura que alguien se ha salvado al conocerlo. Habrá hecho muy felices a sus padres cuando nació. La madre del príncipe de seguro se alegró de que la admirara, y el príncipe habrá agradecido que fuera bueno con ella. Al escuchar todo eso, Yatala le pregunta si hay sentido en su vida, pues ha hecho daño y ha acabado con mucha gente, y quiere saber si acaso puede vivir a pesar de sus pecados. Siddhartha afirma eso y Yatala entonces le pregunta entre lágrimas cuál es su nombre. Luego de que Siddhartha se presenta, Yatala le comenta que él es un gran hombre, y por eso le pide que lo convierta en su discípulo. Siddhartha se niega ya que aún se está formando, sufriendo al igual que él. Yatala comprende eso, por lo que decide que buscará a Siddhartha cuando se convierta en un gran hombre, y así se convertirá en su discípulo. Antes de irse,
Entonces Yatala le agradece por enseñarle a vivir. Cuando Siddhartha se queda solo, deja de brillar, despierta de un trance preguntándose por qué dijo todo eso. Inesperadamente aparece un anciano en el cielo quien le informa que ha alcanzado la iluminación, por lo que Siddhartha ahora es Buda, el iluminado. Tendrá que extender sus enseñanzas por el mundo mientras viva y enseñarle a la gente cómo vivir. De pronto Siddhartha entra al plano espiritual y Maya le explica que ha alcanzado ese mundo porque abrió su corazón. La gente nace como una flor de loto con posibilidades ilimitadas de florecer, y lo más triste es ver los capullos que deberían florecer bellamente enterrados bajo un montón de fango. Debido a eso le pide a Buda, el iluminado, que haga florecer el corazón de la gente, lo que él acepta sin dudar diciendo que servirá a su propósito hasta la muerte. Por otro lado, nos muestran que Virudaka le tuvo piedad a la familia real de Shakya. También se muestra a Tata y Migera, que ahora viajan juntos. Y por último se muestra a Depa y los ascetas, quienes siguen su formación. Ahora Siddhartha sigue su camino como Buda, para seguir ayudando a otros por toda su vida, atesorando las enseñanzas que le dejaron. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por aquí podrán encontrar más resúmenes así si apoyan el video. Recuerden suscribirse y activar la campanita para estar atentos a todos los videos. Soy Yanisen y nos vemos en el siguiente resumen.